Hermanos, los tiempos que estamos viviendo no son fáciles, son momentos difíciles para el pueblo del Señor. Por la gracia del Señor hemos venido transmitiendo este mensaje en muchas iglesias en Colombia, iglesias o ciudades que están 8, 9, 10, 12 horas entre sí y no hemos podido descansar, pero el Señor promete que para los que esperan en Él, Él les dará nuevas fuerzas. Y hoy tenía la necesidad y el deseo de compartir con ustedes. Hermanos, vamos a tratar un tema que titula El nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial, una nueva torre de Babel. Pero antes de ello quiero que vayamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 1 al 3, para que podamos comprender las promesas del Señor y lo que está escrito. El libro de Apocalipsis no es un libro cerrado, sellado. A diferencia de Daniel, quiere decir revelación, que quiere decir algo que Dios quiere manifestarnos a nosotros. Esa profecía o eso que va a acontecer lo dio Dios y lo transmite a través de Jesús. Hermanos, hay una discusión en estos momentos planteada dentro de la iglesia. No estoy hablando de la iglesia adventista, no estoy hablando de las iglesias evangélicas que constituyen Babilonia, no estoy hablando del mundo, dentro de nuestra iglesia de la Reforma. ¿Qué es lo mejor o qué es lo que debemos de estar predicando en este tiempo? Algunos dicen que debemos de predicar la verdad, las profecías tal como lo estamos viendo, como está aconteciendo, y algunas personas dicen que tenemos que estar predicando a Cristo, el ministerio de Cristo, la justicia de Cristo, la salvación a través de Cristo, que porque la razón es que es la mejor manera de prepararnos para la tribulación final que vendrá sobre la tierra. Déjeme decirle que la verdad es que usted no puede separar a Cristo Jesús de la profecía. Amén. Cristo es el centro de la profecía. Cristo es la profecía misma. Y Cristo mismo, o el espíritu de profecía, es lo que destacará o señalará al pueblo del Señor en los últimos tiempos. Entonces, por eso, ¿cómo dice la palabra del Señor? ¿La revelación de quién? De Jesucristo. ¿Que le dio a quién? Se la dio al ángel Gabriel, y el ángel Gabriel a su vez se la transmitió ¿a quién? A Juan, el vidente de Pasmos, ahí. Entonces, como dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio ¿de qué? De Jesucristo. Es bueno que identifiquemos qué quiere decir el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17 nos muestra que el dragón Satanás se llena de ira contra la mujer y se va a hacer una guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? En el último tiempo, dos cosas. Primero, guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 nos da la explicación clara y contundentemente que es el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de profecía. Entonces tenemos que decir claramente que el dragón hará una guerra no contra la iglesia solamente, sino contra un remanente fiel, un grupo pequeño que saldrá de ahí. Porque en estos momentos los llamados son muchos, pero los escogidos son pocos. Hoy día podemos ver la iglesia militante, pero la iglesia triunfante será otra cosa muy diferente después de que venga el zarandeo. Pero estamos hablando que esa iglesia triunfante tendrá dos características: guarda los mandamientos de Dios y conoce la profecía. Por eso ese pueblo, que al final se resume en 144,000, estará en el mar de vidrio, estará cantando o entonando el cántico de victoria. Y Apocalipsis 14 dice que en sus bocas no fue hallada ¿qué? Mentira. ¿Por qué? Porque conocen perfectamente el mensaje de la salvación, incluyendo ¿qué? La profecía. Ahora, ¿cuál es la promesa? Bienaventurado ¿quiénes? El que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Avancemos. Maranata, página 28. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás ha cegado las mentes de muchos, de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro del Apocalipsis su tema de estudio.
¿Qué es lo que requiere en este último tiempo nuestro especial interés y estudio? ¿El estudio de qué? Del Apocalipsis. ¿Estamos viviendo el Apocalipsis hoy día, sí o no? Hermanos, gústenos o no, somos la generación, no hay otra generación, que hemos de ver los acontecimientos finales y que seguramente hemos de ver a Cristo venir en gloria. Es decir, lo que tantos hombres por tantos años han esperado y no lo han podido ver porque murieron, nosotros somos esa generación. Y si somos esa generación, según lo que vamos a estudiar, ¿cómo no debemos de estar estudiando la profecía? Ha de proclamarse un mensaje que despierte ¿a quién? A las iglesias. Ha de hacerse todo esfuerzo para dar la luz, no solo a nuestro pueblo, sino a todo el mundo. Y la parte final, nuestros mismos hermanos necesitan que se les presente la luz con mayor ¿qué? Claridad. Necesitamos, porque hemos estado dormidos y necesitamos despertarnos. Este mensaje tiende que tender a despertarnos. Ahora, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos que la iglesia reviva, se levante del sueño? Amén. Mire la promesa. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, ¿cuál libro? Libro de Apocalipsis. Se verá entre nosotros ¿qué? Un gran reavivamiento. Hermanos, la profecía tiene que tender no a darnos miedo, temor, sino a revivir las facultades muertas, porque la iglesia por mucho tiempo ha estado como durmiendo. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado a escudriñarlo y a ¿qué? A estudiarlo. Así es, mis hermanos. Entonces, hermanos, la palabra nuevo orden mundial o la frase nuevo orden mundial, la verdad es que de nuevo no tiene nada. Es tan antiguo como los mismos cielos. Es un término que nos han querido acuñar a través de toda la historia del mundo y en cada tiempo se relanza. Pero ese nuevo orden mundial lo quiso instaurar el mismo Satanás en el cielo, cuando tenía el nombre de Luzbel. La palabra de Luzbel quiere decir portador de luz, o Luzferro, o Lucifer, portador de luz. Estaba leyendo en el Espíritu de Profecía, en el comentario bíblico de Isaías, el capítulo 14, dice que Dios hizo a Satanás o a Luzbel tan parecido a él como le fue posible. Mi hermano, yo no había leído eso. Y una cosa tremenda. Hizo a Satanás, a Luzbel, tan parecido a Dios como le fue posible. No igual a Dios. ¿Qué hay igual a Dios? Nada. Dios es santo, separado, cortado, diferente de nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor hablando de Luzbel? Que los mejores instrumentos musicales estuvieron listos para el día de su creación. Que de toda piedra preciosa fue su ropaje. Que el sello de la proporción fue en él. Hermanos, el sello de la proporción. O sea que en Satanás o en Luzbel, Dios hizo lo mejor que podía hacer. Perfecto eran todos tus caminos. ¿Cómo hubo pecado en un ser que molécula por molécula fue hecho perfecto? No sabemos, es un misterio. Pero la palabra del Señor en el libro de Ezequiel nos delinea algo. ¿Cómo podemos nosotros entender? ¿Qué pasó con él? Su belleza, su sabiduría, su liderazgo, el poder que Dios le dio a Luzbel. Los ángeles del cielo se gozaban en obedecer las órdenes de Luzbel. Solamente que toda gloria procedía de Dios ¿a quién? A Luzbel. ¿Qué era el trabajo que tenía que hacer Luzbel? Luzbel tenía que retribuírsela, devolvérsela ¿a quién? Al dador de esa gloria. Pero ¿qué pasó con Satanás? Satanás comenzó a contemplarse a sí mismo, contempló a ver su hermosura, su conocimiento, su sabiduría, su poder, y comenzó a traficar con la gloria de Dios. Yo quiero, hermanos, que podamos entender, vayamos al libro de Ezequiel, el capítulo 28, y vamos a leer el versículo 16 y el versículo 18, porque hay una palabra muy especial que la Biblia nos muestra, que podemos entender en qué consistió la maldad de Satanás. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones
Y el versículo 18 vuelve a repetir el mismo término. ¿Cómo dice el versículo 18? Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. ¿Qué quiere decir la palabra contrataciones? La sierva del Señor explica la palabra contrataciones. Dice así: no se podía acusar a Dios por esto, de haber hecho al querubín cubridor bello, noble. A causa de la multitud de tus contrataciones, dice, por la amplitud de tu comercio, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Dice, contratación es aquí símbolo de una administración corrupta. Señala la introducción del provecho propio en las prácticas espirituales. Nada es aceptable delante de Dios en el servicio espiritual, con excepción de los propósitos y obras que son para el bien del universo. Al hacer el bien a otros, redundará para la gloria de Dios. Entonces el que comenzó a hacer con la gloria que estaba recibiendo de los ángeles, no la devolvió a Dios, sino que comenzó a hacer, a negociar. Por eso el libro de Isaías en el capítulo 14, el versículo 13, dice que él no habló, pero subió a su pensamiento. ¿Cuál fue el pensamiento de Satanás? Voy a hacerle un golpe de estado a Dios. Y ustedes saben que normalmente las personas que viven en Chile, Salvador Allende, Pinochet, cuando quiere hacer un golpe de estado, él no quiere gobernar con el presidente, quiere matar al presidente y usurpar su puesto. Eso fue lo que hubo en el corazón de Satanás, porque él se rebeló, pero él no lo hizo abiertamente. Él comenzó a hacerlo de una forma tranquila, suavecita, comenzó a engañar, dijo que necesitaba mejorar un poco el gobierno de Dios, como que si algo de lo que Dios hiciera estuviera mal, como si Dios necesitara ayuda de algún ser creado. Y comenzó a trabajar sobre la ley de Dios. Digo, si somos ángeles perfectos, hechos de Dios, ¿por qué necesitamos una ley? Eso para los otros mundos, para nosotros no. Y lo que a él no le gustó claramente era la posición que Cristo Jesús ocupaba. Yo no sé cómo puede caber en la mente de una persona tan bien dotada de rebelarse contra su propio Creador. Porque fue el mismo Cristo Jesús quien lo creó a él. La palabra del Señor dice en Colosenses que todas las cosas fueron creadas por él y para él, que sean en el cielo, sean en la tierra. Y eso incluye a Satanás como ángel. Y tenemos que entender que la guerra que él comenzó en el cielo, concretamente la comenzó en contra de Cristo Jesús, porque quería el puesto de Cristo Jesús y quería entrar en los concilios del Padre como Cristo Jesús lo podía hacer. Entonces comenzó a hacer su trabajo y note usted, lo hizo en contra de la ley de Dios. Hermanos, tenemos que entender lo que estamos estudiando. Todo esto es la base. Si queremos comprender lo que hoy día se está viviendo en el mundo, el control mundial que hay, lo que se está planeando, cómo viene una ley dominical, tenemos que comprender la base, porque lo mismo que ocurrió en el cielo es lo que está ocurriendo en la tierra. La palabra del Señor dice que la tercera parte de los ángeles fue engañada por Satanás y le siguieron. Pero una parte muy grande, también muy importante, que no atendió a las sugestiones que hizo Satanás. Ahora la pregunta es, ¿cómo le llamó Satanás a esos ángeles en el cielo que no fueron engañados por él? Hermanos, porque ese mismo término se repetirá en este tiempo para nosotros. ¿Cómo creen ustedes que le llamó? Rebeldes. Término que en poco tiempo se acuñará para nosotros. Y desinteresados de las necesidades que hay en el mundo. Y es la manera como Satanás trabajará y está trabajando. Finalmente, mis hermanos, a los ángeles a quienes no pudo atraer completamente a su lado, los acusó de ser ¿qué? Indiferentes a los intereses de los seres celestiales. Acusó a los ángeles leales de estar haciendo precisamente la misma labor que él hacía. Finalmente Dios tuvo que convocar a toda la hueste angelical. Eso está escrito en Historia de la Redención.
Dijo, los que estén de parte de Jesús, háganse a un lado, los que estén de parte de Satanás, háganse en otro lado. Y la palabra del Señor dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Cristo Jesús y sus ángeles luchaban contra Satanás y sus ángeles. Pero ¿qué pasó finalmente? Cristo Jesús y los ángeles fieles tuvieron la victoria. Una guerra, una batalla. ¿La podemos explicar cómo? No. Solamente sabemos que es una batalla. El libro de Patriarcas y Profetas dice que las batallas que se rigen en el cielo son tan reales como las que se rigen ¿en dónde? En la tierra. No hubo más lugar para Satanás y sus ángeles. Fueron arrojados ¿a dónde? A la tierra. Hermanos, después de que Satanás es arrojado a la tierra, viene la creación más parecida a Dios, en la cual Satanás se llenó de odio al saber que Dios tenía una nueva creación, la creación más parecida a Dios, el ser humano. Y Satanás tuvo mucho odio contra esa creación, contra el hombre, por una razón. Y es un misterio que había estado oculto desde el mismo principio. Y es que los hombres, después de que ocuparan o lograran llegar a la perfección, llegar a ser como Dios, o en este caso como los ángeles, entonces ocuparíamos el puesto que Satanás y los ángeles dejaron vacante. ¿Cuál fue una de las razones por las que Dios creó al hombre? Repoblar el cielo. Dios sabía de lo que había acontecido, de lo que iba a acontecer con Satanás. Dios sabía que la tercera parte de los ángeles caería a tierra. Y Dios hizo la creación especial, usted y yo, para que ocupemos ese lugar. Hermanos, entonces Él comienza a traer ese mismo nuevo orden que quiso hacer en el cielo, no lo pudo hacer y lo quiere hacer ¿en dónde? En la tierra. Lo logró parcialmente a través de ¿qué? Del pecado de la humanidad. Pero Dios también prometió que de la simiente prometida, esta simiente aplastaría la cabeza ¿de quién? De la serpiente. Hermanos, es interesante. Dios no había vuelto a hablar con Satanás. Génesis 3:15 es la conversación que Dios tiene con Satanás después de que lo arroja a la tierra. Nosotros creemos muchas veces que esta conversación Dios la tuvo con Adán y Eva cuando les habló de las consecuencias por el pecado, pero realmente Dios le estaba hablando a la serpiente. ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué estaba diciendo Dios a través de su palabra? Que la iglesia que él creía que había ganado, la iglesia de Dios, tendría una enemistad con Satanás a través del Espíritu Santo. Que la simiente de la iglesia, que es Cristo Jesús, ¿qué le haría? Le heriría en la cabeza, y que la herida que haría Satanás a Cristo Jesús es tan pequeña que es como una herida ¿en dónde? En el talón. Hermanos, y a través de ese momento el mundo sufre una división. El mundo queda dividido en dos grandes grupos: los hijos de Dios y los hijos ¿de quién? De Satanás, los hijos del diablo. Y uno de los hijos del diablo, que la palabra del Señor destaca que Dios mismo le está llamando, el primer poderoso en la tierra, se llama Nimrod. Y Nimrod es un nombre central, vital para lo que estamos estudiando. Porque la palabra del Señor, hablando de Nimrod, dice que Cus engendró a Nimrod. ¿Quién es Cus? ¿Hijo de quién? De Can. ¿Y Can es hijo de quién? De Noé. Entonces estamos hablando que este hombre, Nimrod, era bisnieto ¿de quién? De Noé. De Noé, bisnieto de Noé. Pero la palabra del Señor dice, lo llama que es el primer ¿qué? Poderoso. Es la primera persona que logra encarnar los pensamientos del diablo. Recuerde usted que el diablo lo que quería en el cielo, que él fuera ¿qué? Adorado, que él fuera exaltado. Ya había ganado a los ángeles, ahora quería ganar ¿a quién? A todos los hombres, a toda la humanidad. Utiliza un hombre llamado Nimrod para que a través de ese hombre llamado Nimrod se instaure una monarquía. Para que a través de Nimrod se haga una torre. Para que a través de Nimrod se cree un nuevo modelo, para donde todos los hombres sean esclavos y se tenga que servir a un solo hombre.
y luego ese hombre le pueda entregar el cetro y el mandato al mismo diablo. Y el diablo pueda ser el príncipe de este mundo y el Dios de este siglo. Ese fue el pensamiento que tuvo Nimrod. Y la palabra del Señor lo llama el primer poderoso, es decir, la primera persona que logra consolidar ese pensamiento de Satanás y desarrollarlo ¿en dónde? En la tierra. Dice que este fue vigoroso cazador delante. La palabra delante, cuando usted va al texto original en hebreo, quiere decir en contra de Jehová. Es decir, fue un hombre tan poderoso que creyó que tenía todos los instrumentos, lo tenía absolutamente todo para enfrentar el gobierno de Dios. Y dice la palabra del Señor, y fue su comienzo, ¿qué? Babel. Creo yo que la mejor traducción de Génesis 10:10 es que él comenzó el reino de Babel. ¿Por qué? La palabra del Señor dice que él no solamente era un monarca, no solamente fue un poderoso, sino que la historia nos cuenta que este hombre era un sacerdote de idolatría diabólica. Es decir, ese hombre era espiritista. Ese hombre tenía una adoración oculta. Ese hombre adoraba, pero no a Dios, sino que adoraba a Satanás. ¿Cómo se llamaba este hombre? Nimrod. Génesis 10 y Génesis capítulo 11. La historia también nos cuenta que tuvo una esposa que se llamó ¿cómo? Semiramis. Semiramis igualmente, como cualquiera de las reinas paganas, era una mujer también adoradora de Satanás. Fuera de eso era adúltera. Pero Nimrod murió a temprana edad. Y esta mujer queda en embarazo de uno de los soldados del ejército de Nimrod. Como ella conocía la profecía que vendría Cristo Jesús, ella dijo que por obra y arte, por magia, había quedado en embarazo, no de un hombre. Y que ese niño que se llamó Tamuz sería la misma reencarnación de Nimrod. Hermanos, para que podamos entender lo que está aconteciendo, esto tiene que quedar claro. Semiramis queda en embarazo, tiene el niño Tamuz, que se celebra el nacimiento el 25 de diciembre. Nimrod, su esposo, muere. Ella dice que Tamuz es la reencarnación y se convierte ella no solamente en la madre de Tamuz, sino también en la madre de Dios. Y ella le da un nombre muy especial a Nimrod. De ahora en adelante lo llama el dios solar, que se reconoce en todas las culturas como Baal, dios solar. Ahora, hágase la pregunta, ¿por qué Satanás utiliza el sol para ser adorado? ¿Por qué todas las imágenes nos muestran el domingo tiene un nombre que es el día del sol? ¿Por qué todo lo que vemos en el paganismo, todo nos apunta al sol? Todo es el sol, todo es el sol, todo es el sol. ¿Cuál es la razón por la cual Satanás utiliza el sol para que sea adorado? ¿Por qué? Hermanos, ¿cuál es la relación que él tiene el sol y la luna? ¿Cuál es la relación que tiene el sol y la luna? El sol de la luz. Correcto, el sol brilla con luz propia y la luna brilla porque no tiene luz. Eso es un espejo que recibe, ¿entiende? ¿Cómo se llamaba el nombre de Satanás? Luzbel. ¿Qué quería decir? Portador de luz. El espíritu de profecía dice que Satanás llegó a considerar que esa luz no provenía de Dios, sino del mismo. Por eso se compara y se iguala con el sol, y por eso utiliza el sol, porque el sol tiene luz propia. Satanás decía, yo tengo luz propia, no dependo ¿de quién? De Dios. Hermanos, todo lo que vamos a estudiar y lo que vamos a ver de aquí en adelante tiene una simbología. Todas las religiones ocultas, todos los poderes que controlan el mundo tienen mucha simbología, tienen mucho misticismo, tienen mucho secretismo, y de eso también vamos a ver. Y todo eso lo tenemos que entender porque lo vamos a comprobar hoy día como lo estamos viendo en el mundo. Ahora, este hombre dejó todo listo, dejó todo desarrollado para que a través de una torre de gran construcción se desarrollara una monarquía, para que, contrario a la voluntad de Dios, que era que todos los hombres se esparcieran a la tierra, todos quedaran controlados. ¿Me entiende? Todos quedaran controlados. Esto está escrito en Patriarcas y Profetas, páginas 111 y 112. Listo. Y dice que esa ciudad llamada Babel se convertiría en la metrópoli de toda ¿qué?
la humanidad. Y esa construcción estaba destinada para la honra y la gloria de los hombres. Hoy día la arquitectura que vemos en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo, solamente tiende a algo. Cuando vemos un gran edificio hecho, sea en Manhattan, en cualquier parte del mundo, tiene un solo fin. Tiende a la exaltación ¿de quién? Del hombre. Pero ellos iban a hacer, tenían la tecnología, tenían la sabiduría, tenían las herramientas para hacer una torre que llegara hasta el mismo cielo. La palabra del Señor dice que los hombres, estos hombres que estaban construyendo esa torre, de acuerdo al proyecto que hizo un día Nimrod, no cesarían en hacerlo, que lo llevarían hasta el mismo cielo. ¿Qué hizo Dios? Entonces Dios confundió las lenguas de los hombres. Un hombre le pedía a otro hombre, por ejemplo, un martillo, no le entendía, y dice el espíritu de profecía, dice la historia, que lo que allí comenzó fue una guerra y comenzaron a matarse los unos a los otros, hasta que finalmente Dios destruyó la torre. Y se cumplió el propósito de Dios. Los hombres ahora tuvieron que irse y repoblar toda la tierra. Y dice acá en rojo, por esto fue llamado el nombre de aquella ciudad como Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. ¿Qué quiere decir la palabra Babel? Confusión. Pero déjeme decirle que se cumplió la voluntad de Dios, pero hubo algo que fue muy negativo. Y tenemos que entender que hasta el día de hoy influye en toda la humanidad. Estos hombres no se fueron solos. La mayoría de los hombres se fueron llenos de paganismo, se fueron llenos del conocimiento de Nimrod, se fueron llenos del conocimiento falso en la humanidad. Y por ejemplo, nació la adoración de la Virgen. Nosotros conocemos la Virgen María, pero si usted mira en cada una de las culturas, siempre hay una Virgen. Sea la cultura siria, sea la cultura egipcia, todas las culturas tienen una virgen diferente. Una adoración de una mujer, una reina del cielo, que los mismos judíos, los mismos israelitas, un día adoraron. Y es la misma mujer llamada Astarte. Y en cada cultura siempre vemos lo mismo. Entonces, todo ese paganismo se trasladó a todas las naciones y a todos los imperios. Llegamos al libro de Daniel, al capítulo 7. Daniel ve a 4 fieras, 4 bestias que están peleando, están en los vientos. Vientos son guerras. Y el primer animal que él ve es al león. Luego el otro animal que él ve es el oso. Luego a un leopardo con 4 cabezas. Y la última bestia que él ve es una bestia espantosa y terrible, que no tiene descripción animal ni descripción humana. Es una cosa completamente monstruosa y diferente. Sabemos muy bien que el león nos está mostrando el imperio babilónico. Sabemos muy bien que el oso nos muestra el imperio medo-persa. Sabemos muy bien que el leopardo con 4 cabezas nos muestra el imperio griego, y que la última bestia espantosa y terrible es el imperio romano. Los 4 imperios, a través de todas esas edades, de todos esos tiempos, siempre tuvieron la misma historia de paganismo. Siempre adoraron al sol. Siempre tuvieron las diferentes creencias de la adoración de la reina del cielo. ¿Entiende? Hasta llegar al imperio romano. Pero de las 4 bestias, la que más le impactó al profeta Daniel fue la 4ª bestia, espantosa y terrible. ¿Cuántas cabezas tenía esa bestia? 1, pero de su cabeza salían ¿cuántos cuernos? 10. Y de los 10 salía un cuerno pequeño. ¿Qué quiere decir la palabra cuerno? Reinos, correcto. Estos 10 cuernos, como ustedes los pueden ver, no tenían ojos ni boca. Pero ese cuerno pequeño era diferente porque tenía ojos y boca. Los ojos son control, la boca para hablar grandes cosas. Es decir, es un reino completamente diferente porque tenía control, tenía poder, tenía capacidad. Y no solamente eso, sino que la palabra del Señor dice que ese cuerno pequeño había derribado o derribaría otros 3 reinos. Es decir, estos no tenían esa intención de matar y de quitar la vida, pero ese cuerno pequeño no tenía ningún problema en derrotar, derribar, aniquilar, quitar completamente a cualquier reino que se le opusiera, especialmente a uno. ¿Al reino de quiénes?
de los santos. Porque dice, y a los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 derribará. Y note bien cómo dice acá, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Un reino, un poder, que mataría a los santos del Altísimo, a los cristianos verdaderos, a los fieles, y no solamente eso, que pensaría en cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. ¿Qué quiso hacer Satanás en el cielo? ¿Cambiar qué? La ley. Pero sigamos avanzando. La palabra del Señor nos muestra a esta misma bestia, pero con una variación. ¿Cuál es la variación entre la bestia de Daniel capítulo 7 y la bestia de Apocalipsis el capítulo 13? 7 cabezas, interesante. Hermanos, vamos a sumar. Una cabeza de la bestia, 1. Otra cabeza, ¿cuántas tenía el león? El león, 2. ¿Cuántas cabezas del oso? 3. ¿Cuántas cabezas del imperio griego, del imperio del leopardo? 4. 4 más 3, 7. ¿Qué nos está diciendo eso? Que este poder, este cuerno pequeño, este imperio, sería la suma de todo ese paganismo. Note cómo dice Apocalipsis 13:2. Y la bestia que viera semejante a un ¿qué? Leopardo. Y sus pies como de ¿qué? De oso. Y su boca como de ¿qué? De león. Tenía las mismas 3 cualidades de los primeros 3 imperios. Y lo que se está refiriendo exactamente es que este imperio romano, este cuerno pequeño, es la amalgamación de todo el paganismo que se ha vivido en el mundo. Bien, pero Apocalipsis 13:2 también nos da a nosotros una pista muy interesante. Y lo que nos está diciendo es que el mismo Satanás es quien le da el poder y su trono. Sabemos muy bien que el dragón representa no solamente al imperio romano pagano, sino también representa a Satanás. Que cuando Satanás toma este imperio romano se vuelve una sola unidad. Y esa sola unidad, ese solo poder que deriva primero de Satanás, Dios se lo permitió por un tiempo hasta que le sea quitado por parte de Dios. Ese poder del imperio romano y de Satanás le es transferido ¿a quién? A la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero Juan ve otra figura, ve a la misma bestia de 7 cabezas, pero ve a una mujer sentada ¿en qué? En la bestia. Nosotros sabemos muy bien que la palabra mujer, proféticamente hablando, es la iglesia. La iglesia fiel de Dios está representada en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, donde se muestra que esa iglesia, esa mujer, está alumbrada del sol de la justicia, que es el evangelio, que tiene la luna debajo de sus pies. Recuerde usted que la luna brilla por la luz del sol, es decir, el Antiguo Testamento. Pero Cristo Jesús en el Nuevo Testamento es hecho una realidad. ¿Con cuántas coronas en la cabeza? 12. Los 12 apóstoles, 12 discípulos que dieron a conocer ese evangelio. ¿Qué dice el libro de Efesios, Primera de Corintios, Apocalipsis? Que una mujer virtuosa, una iglesia virtuosa es la semejanza de Cristo Jesús. Pero lo que aquí nos está mostrando es una mujer completamente diferente. Es una mujer que es corrupta, adúltera, tiene un cáliz en sus manos. Son las falsas doctrinas. Fuera de eso está embriagada con la sangre de los santos y recibe el nombre de Babilonia, la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo una iglesia llegó a dominar una bestia? Hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes han montado en caballo? ¿Cuántos? Cuando usted está montado en un caballo, ¿quién manda a quién? El que está montado. O sea que ella está montada en una bestia. Recuerde, bestia es un imperio, un reino, y mujer es una iglesia. Entonces lo que la palabra del Señor nos está diciendo es una mujer, una iglesia que está montando o que está dominando a un imperio, se está sirviendo de él. Los teólogos y aún los políticos modernamente han dicho que esta figura es la unión entre la iglesia y el Estado, que no debería ocurrir en ninguna sociedad. ¿Me entiende?
¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta es, ¿cómo esta mujer llegó a dominar esta bestia de 7 cabezas? Es interesante. Comenzamos con la bestia espantosa y terrible. Ella sufre una transformación de 7 cabezas, amalgamación de todo el paganismo. Luego una iglesia tiene el dominio en Apocalipsis capítulo 17. Tiene que haber un hombre como Nimrod. Tiene que haber un hombre central y clave en la historia del mundo para que nos pueda hablar de eso. Sabemos muy bien que este hombre es Constantino. Pero la pregunta es, ¿cómo Constantino, un hombre que no era emperador, era un simple gobernador, llegó a convertirse al cristianismo? ¿Y cómo años después él pudo hacer que el hombre, el obispo de Roma, fuera el hombre más influyente y poderoso y llegara a convertirse no solamente cabeza de las religiones del mundo, sino cabeza de todo el mundo como un imperio? Hermanos, la historia nos cuenta, y lo que estamos viendo y lo que estamos estudiando no es para que lo miremos solamente en los libros religiosos, para que lo miremos en los libros históricos. Era el año 312. Él en el año 306 se constituye uno de los gobernadores del Imperio Romano. En el año 312 va a una guerra contra otro gobernador llamado Maximino. Cuando iba camino a la guerra, el sol comenzó a moverse. Muchas personas han sido engañadas por el sol. Si no, ¿cuántos conocemos, por ejemplo, la historia de los pastorcitos de Fátima? ¿Han escuchado o no? Hermanos, miren. Hubo 3 pastores, Jacinto y se me olvidan los otros 2 nombres, en Portugal, que estaban velando por los rebaños. El sol comenzó a moverse y luego la que se apareció fue la Virgen. Y la Virgen les anunció los 3 secretos, que el último secreto se lo llevó a la tumba Juan Pablo II. Y la Iglesia Católica siempre ha vivido a través de esto. Y a través de muchas visiones, de muchas apariciones, muchos hombres han sido engañados. Y esos hombres a su vez han engañado a la humanidad. Por ejemplo, ¿quién? José Smith. ¿Padre de quién? De los mormones. La religión más grande del mundo fue por medio de un engaño. Mahoma o Mahomet. ¿Se le apareció quién? El ángel Gabriel. Y todo esto el Satanás siempre lo ha tenido estudiado. ¿Qué dice el conflicto de los siglos? Satanás tiene estudiado los laboratorios de la naturaleza y actuará siempre y cuando Dios se lo permita. El sol comenzó a moverse, y no solamente comenzó a moverse, sino que el sol comenzó a tomar forma de cruz. No solamente comenzó a tomar forma de cruz, sino que salió un signo que decía: en este signo vencerás. La cruz. Hermanos, la cruz. La cruz no es un símbolo cristiano. La cruz es un símbolo romano. Es un símbolo pagano. La cruz ha sido adorada por los paganos, por los romanos, por muchos años. Y en la cruz siempre se representa a Cristo, porque al Imperio Romano, a la iglesia, le gusta ver a Cristo muerto y crucificado. Si Cristo hubiera muerto por un balazo, entonces ¿qué llevarían las personas? Una pistola, un plomo. ¿Entiende? Bueno, aunque el recuerdo de la cruz, como la muerte de Cristo, es valioso, es poderoso, pero no para llevarlo como algo que nos da poder de parte de Dios. ¿Me entiende? Entonces, comenzó a moverse, tomó forma de cruz y salió un signo que decía: en este signo vencerás. En el 312. Él llega donde su madre conocía lo que estaba pasando en el Imperio Romano, conocía cómo los cristianos se estaban multiplicando, conocía las pretensiones que tenía un día este hombre llamado Constantino de convertirse no solamente en gobernador, sino en el emperador del Imperio Romano, y le dice: mire, mi hijo, si usted algún día quiere ser el emperador, le conviene hacerse cristiano. Políticamente le conviene hacerse cristiano, porque esa gente tiene auge. Y si usted quiere tener el poder, no solamente de Roma, sino del mundo, le conviene unirse a los cristianos. Y él no lo hace por convicción, no lo hace por arrepentimiento, lo hace por interés político. Por eso él nunca cambió en sus prácticas paganas, nunca. Ahí tenemos una semblanza 306.
gobernante, 312 victoria sobre Maximino, 313 edicto de Milán, libertad de las religiones, es decir, no sigo persiguiendo a los cristianos. En el año 321 comienza el cambio del sábado por el domingo. En el año 323 queda como único gobernador. En el año 325 queda como emperador romano. Y en el año 330 cambia la capital de Roma para Turquía, lo que hoy día conocemos como Estambul, Constantinopla. Y en el año 337 muere. ¿Pero muere cómo? Supuestamente bautizado, pero muere tranquilo, porque su obra está hecha. ¿Cuál es su obra? Dejar todo listo para que un hombre llamado el obispo de Roma quede con la autoridad mundial. ¿Y cuándo se constituye eso? En el año 476. En el año 476, el obispo de Roma, no el emperador romano, el obispo de Roma, el que hoy día conocemos como el Papa, queda como el hombre más grande y poderoso de toda la tierra. En el año 533 se materializa y se le hace una dignidad y queda revestido como cabeza de todas las iglesias y como única persona que podía traducir, decir y hablar de la palabra del Señor. Y en el año 538, Belisario, su general del obispo de Roma, destruye al último de los enemigos de Roma, la última tribu arriana. Y ahí ese hombre queda como el más grande de todos. Este párrafo que vamos a leer a continuación, de Conflicto de los siglos 53-54, para mí es la base, el centro de lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. ¿Por qué Satanás se ha tardado tantos años? ¿Por qué Satanás planeó también todo lo que está ocurriendo en el mundo? Note usted, y cómo utiliza a Constantino. Entonces, cuando la gente vio que Constantino se había convertido, incluyendo la misma iglesia, dijo, ¡ay, hay felicidad! Pero nada, hermano, lo que hubo fue una gran derrota. Porque con un disfraz de rectitud se introdujo en la iglesia el paganismo. Desde entonces la corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Avancemos. Esta comunión entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo ¿de qué? Del hombre de pecado, predicho en la profecía. Hermanos, note lo que está escrito en negro. Leamos bien y entendamos. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Es decir, todo lo que él desarrolló desde el cielo, que lo introdujo también en la tierra, es un plan maestro que él tiene para que a través de un hombre llamado el obispo de Roma, un día ese hombre le entregue el cetro a Satanás, él se siente en el cetro y en el trono, y todo el mundo que le haga, le adore. ¿Cuántos años hace que él planeó eso? Miles de años. Y hoy día lo estamos viendo. Ahora, ¿la iglesia ayudó a esto? Sí. Dejó el primer amor. Perdió poder, perdió autoridad. Cuando la iglesia pierde el amor, pierde el poder de Dios, pierde la autoridad, ¿qué hace la iglesia? Va a buscar el poder ¿qué? Civil, el poder del gobierno, para dos razones. La primera, una iglesia que domina el poder del Estado y se sirve de él para promover ¿qué? Sus fines. Entonces la iglesia buscó el poder ¿de qué? Del Estado para promover sus fines. Y en segunda instancia, especialmente para extirpar ¿qué? La herejía. ¿Quiénes eran los herejes en ese tiempo? Los fieles. Nosotros, o los fieles de ese tiempo. Y da como resultado ¿qué? El hombre de pecado, el papado. A través de la historia. Es decir, lo que Satanás comenzó en el cielo, lo que Satanás continuó en la tierra, todo ese sistema de paganismo a través de Nimrod, que siguió con Constantino, hoy se ve concentrado en un hombre. Más que en otro tiempo. Mire, hermanos, nunca ustedes habían visto imágenes como esta. Nunca en la historia del mundo se había visto lo que hoy día estamos viendo. Un hombre que arrastra masas, millones de personas. Esto fue en Río de Janeiro. Estas son pantallas, miles de pantallas para que la gente pudiera ver al Papa.
Saliendo del mar, recuerden ustedes que el mar simboliza en el Apocalipsis pueblos, naciones, tribus, lenguas. Nunca la plaza de San Pedro se había visto abarrotada como se ve abarrotada con este hombre. Nunca antes los medios masivos de comunicación se habían utilizado como se están utilizando ahora. Nunca antes había sido tan venerado un hombre en la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York. Nunca un hombre había despertado tantas pasiones, tantos amores. Nunca en la historia del mundo un hombre en la visita a los Estados Unidos había arrastrado tras sí tantas personas. Nunca usted, cuando habla de la profecía en un ambiente familiar que no es religioso, cuando habla con los amigos, si usted empieza a hablar en contra del Papa o hablar simplemente lo que está escrito, usted ve que inmediatamente como que el ambiente cambia y se vuelve pesado. Porque es un hombre que ha despertado eso que estaba descrito en la profecía. Pero yo les tengo buenas noticias. Porque la palabra del Señor dice que todas las naciones del mundo adoraron a esta bestia o a este reino. Un hombre que encarna esta institución de este gobierno llamado la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero como nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, no estamos ahí. Hermanos, esta foto me impresionó. Es de la revista más difundida en el mundo, la revista Time. Y fue una edición especial que se sacó en el mes de septiembre. En el mes de septiembre. Hermanos, mire, es impresionante cómo el mundo llama el comienzo del nuevo imperio romano y cómo es el alcance global que tiene el Papa sobre el mundo. Este hombre, llamado Jorge Mario Bergoglio, ha roto todos los esquemas. Este hombre en menos de 2 años o en 2 años ha hecho ni lo que Juan Pablo II hizo en 23 años de pontificado. No solamente por la adoración que se le tiene hoy día, sino por las reformas que ha hecho en la humanidad. Ha roto los esquemas o ha roto las diferencias entre religiones, las barreras. Puede ser usted judío, musulmán, cristiano, pagano, como lo quiera llamar, y todos tienen un buen concepto sobre este hombre. Y una de las cosas que más ha roto todos los esquemas es esto. Francisco I, el primer papa jesuita. Hermanos, vamos a ver toda esa relación. ¿Cómo es que un hombre, siendo jesuita, llega a ser papa? Que nunca antes había ocurrido en la historia del mundo. Y para poder hablar de ello tenemos que hablar de un hombre llamado ¿cómo? Martín Lutero. Porque sin Martín Lutero no hay jesuismo. Sin la reforma no hay contrarreforma. Y tenemos que hablar de Martín Lutero. Y llegamos al siglo XVI, los primeros años del siglo XVI. Este hombre, un hombre como abnegado, fervoroso, que creció en medio de la pobreza, que con las uñas a través de sus padres se pudo educar. Un hombre que el padre quería que fuera abogado, pero fue un hombre que se inspiró siempre por las cosas del Señor. Este hombre enfrentó solo a un imperio romano. Un hombre dotado del Espíritu Santo fue capaz de enfrentar y hacerle una herida de muerte a la iglesia romana. Este hombre que se preparó y se capacitó en el país de Alemania, encontró un día una Biblia encadenada a una pared en un sótano. Estaba en un idioma que el vulgo o la gente del común no comprendía. Él, en medio de su conocimiento, comenzó a traducir y comenzó a leer. Y le decía a Dios, si Dios me diera otro libro como este, si me diera otro libro como este. Esas mismas cadenas encadenaron la palabra del Señor al corazón de Martín Lutero. Y este hombre, que era ardoroso, valiente, fervoroso, no tuvo temor y no reconocía otro fundamento. ¿Cuál fundamento? Que el de las Santas Escrituras. Comenzó a trabajar como maestro y como predicador en la iglesia de Wittenberg. Llegó la fecha del 31 de octubre. Hoy aquí estamos.
31 de octubre. ¿Cuántos años estamos celebrando hoy de las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg? ¿Cuántos años? 1517. 498 años. Hermanos, y en 2 años la Iglesia Católica tirará a la ventana, hará una gran fiesta celebrando esto. Vamos a ver más adelante por qué. Hermanos, lo que se viene no es fácil. No es fácil. Es una cosa tremenda lo que está ahí en la puerta del horno. Entonces este hombre, fervoroso, ardoroso, trabajando por medio de la Biblia, comprendiendo que la salvación de un hombre no era por medio de ritos, era solamente por medio de la fe, un instrumento poderoso. Utilizó esa fecha del 31 de octubre para colocar las 95 tesis. 95 argumentos, 95 razones que demostraban que para ser salvos y adorar a Dios no valía lo que la Iglesia Católica estaba enseñando ni estaba diciendo. ¿Pensaba al salir de la Iglesia Católica? No, era miembro activo de la Iglesia Católica. Pero eso que él decía lo llevó a estar fuera de la Iglesia Católica. Y trabajó porque él enseñaba. ¿Qué enseñaba? Que una persona es justificada ante Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces llegó la fecha del 31 de octubre. En la víspera de la fiesta, ¿cuál es la fiesta real del 31 de octubre? El 1 de noviembre, el Día de los Muertos. Adoración de los muertos, que se le llamó luego la fiesta de todos los santos, y que hoy he visto pastores evangélicos cristianos y cantantes muy famosos que dicen que se celebre el Halloween. Pero como ese día era de un día de fiesta nacional en Alemania y la gente iba a mirar la reliquia, los santos, y había tanta gente, dijo, hoy es el día preciso, y colocó las 95 tesis. Y eso causó una división, y de ahí sale el nombre protestante, porque años después los príncipes alemanes, siendo llamados por el evangelio que predicaba Martín Lutero, se unieron al cristianismo y hicieron una protesta contra el rey Carlos. Y ahí sale el nombre protestante. Entonces, mis hermanos, si usted y yo no somos como Martín Lutero, no somos verdaderos cristianos. Si usted y yo no somos como Martín Lutero, no somos reformadores. Y si usted y yo no somos como Martín Lutero, no somos protestantes. Y nosotros somos cristianos, reformadores y protestantes. Y si no, no somos nada. La verdad, estamos perdiendo aquí el tiempo. Y tenemos que tener el mismo espíritu que él tenía. Ahora, hermanos, ¿qué dice el conflicto de los siglos? La pluma inspirada. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. Pero Satanás no se iba a quedar tranquilo. Satanás no se iba a quedar de manos cruzadas después de la derrota que le había infligido este hombre llamado Martín Lutero. Y Satanás levanta a otro hombre llamado ¿cómo? Hermano, recuerde usted que estamos hallando la razón por qué el Papa Francisco I es el primer Papa jesuita y porque nunca antes un Papa había sido jesuita. Entonces este hombre se llama Ignacio de Loyola. De santo no tenía nada. Era un asesino, era un general de guerra. Eso era ese hombre. Y este hombre instaura o trae algo llamado como la contrarreforma. Es decir, lo que iba a combatir la reforma de ¿quién? De Martín Lutero. Hermanos, pero este es el símbolo de los jesuitas. ¿Qué usted ve aquí? El sol. Y usted ve 3 letras y ve la cruz. ¿Sabe qué quiere decir estas 3 letras? En este signo vencerás. Las mismas formas que tomó el sol cuando Constantino es lo que toma este hombre. Eso es lo que quiere decir la I, la H y la S. En este signo vencerás. Y entonces este hombre llega a la fecha del año 1522. ¿Quién se le aparece en visión? El diablo. Bueno, la Virgen. Creo que aquí no hay ningún católico, creyente o practicante, porque si lo hubiera hay que hacer varias aclaraciones. Lo decimos con amor. O sea, aquí estamos en familia, podemos hablar claramente, pero siempre que hemos hablado he explicado porque han
nos han visitado en estas conferencias muchos católicos y explicamos que el amor por la Virgen está. Creemos que es digna de imitación, pero que no es digna de adoración y que está en la muerte o en el dormir de los santos descansando hasta que un día venga Cristo Jesús. Entonces, se le apareció la Virgen. Y la Virgen le da la orden a él de crear un grupo selecto que combata específicamente a los protestantes y a los reformadores verdaderos cristianos. En el año 1523 comienza esa orden y le da el nombre de la Orden de los Alumbrados. Todavía no se llama la Compañía de Jesús como hoy día la conocemos, se llama la Orden de los Alumbrados. La misma iglesia en sus comienzos la mandó a quitar. ¿Por qué? Note, primero, es condenada por la misma iglesia por fenómenos histéricos, entraban en histeria, convulsiones y acompañado de visiones y sueños. Era tan tremenda la situación que se estaba viviendo con ellos que la misma iglesia la tuvo que quitar. Ignacio de Loyola la hace en 1491 en España. Creó una organización discreta para controlar las mentes de los líderes europeos por medio de hipnosis, brujería, hechicería y control mental. Esta, hermanos, es la tapa, la carátula del libro de las meditaciones o los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Ustedes lo pueden conseguir. Usted tiene que ayunar, usted tiene que prepararse y durante 30 días, un mes completo, usted se tiene que someter al plan riguroso de lo que está escrito en el libro. Y durante esos 30 días usted recibe un lavado de cerebro. Hermanos, un lavado de cerebro tremendo. Lo vamos a ver. Gracias al Señor, el cielo, el Espíritu de Profecía habló de ellos. Y la hermana tuvo visiones con un grupo de ellos. Y estaba hablando de la iglesia. Y estaba hablando de hombres que estaban infiltrados dentro de la misma iglesia. De los jesuitas, porque los jesuitas hoy día lo han infiltrado absolutamente todo. Pero en medio de esos ejercicios espirituales, del control mental que ellos tienen, noten ustedes cuáles eran las principales razones. Primero, esas enseñanzas incluyen apoyo a las cruzadas, es decir, la muerte de los judíos y de los musulmanes para poder obtener Jerusalén. Oraciones a María, absoluta obediencia a sus superiores. Y note lo que dice acá. Un vehemente deseo de defender el cristianismo católico de las ideas de la Reforma protestante. Eso es lo que se imprime en el corazón de todos los jesuitas. Un odio feroz, un odio completo, perfecto hacia los protestantes. ¿Cómo funcionan ellos? Como cualquier organización secreta, como cualquier iglesia, sociedad secreta. ¿Por medio de qué? Grados. La masonería se llega hasta el último grado, el grado 33. Ritos de iniciación que no son dignos de ser mencionados. Elaborados rituales y símbolos esotéricos. Recuerden ustedes que el mismo Papa los había mandado a quitar, pero llega la fecha del año 1534. Y ahí ya reciben el nombre que hoy día lo conocemos como la Compañía de Jesús, año 1534. Y en el año 1540, el Papa Pablo III le da la bendición a este hombre. Y oficialmente queda inaugurada la Compañía de Jesús. Año 1543. 3 años después, comienza un concilio que ha de durar 17 años, casi 20 años. Ese concilio es llamado como el Concilio de Trento. ¿En qué se basó ese Concilio de Trento? A través del Papa, a través de los jesuitas. Estudiar, planear, cómo destruir, cómo quitar de la faz de la tierra a todos los protestantes y reformadores. 17 años la iglesia con su poder, con su capacidad, con su organización, sentada a través de los jesuitas. ¿Cómo vamos a destruir a esas personas? Y ahí colocaron sus planes y los echaron a andar. Pero antes de usted hacerse jesuita, usted tiene que pasar por un pacto. Y es un pacto de sangre. Y si usted no lo cumple, muere. Y uno de los votos que ellos hacen es el siguiente. Yo, la persona,
ahora en la presencia del Dios Todopoderoso, la bendita Virgen María, el bendito San Juan el Bautista, los santos apóstoles, San Pedro y San Pablo y todos los santos, y sagrados huestes del cielo, el general superior de la Sociedad de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, declaro y juro que su santidad el Papa es vicegerente de Cristo y es el verdadero y única cabeza de la Iglesia Católica Universal por toda la tierra. Él, el Papa, tiene poder para destronar herejes, ya sean reyes, príncipes, estados, mancomunidades, gobiernos, y ellos sean ciertamente destruidos. Yo además de eso prometo y declaro que cuando la oportunidad se me presente, haré y pelearé una guerra incesante, secreta y abierta contra todos los herejes protestantes, como sea dirigido a hacerlo, extirparlos de toda la faz de la tierra, y que yo no perdonaré ni edad, sexo o condición, y que yo ahorcaré, quemaré, destruiré, herviré, despellejaré, estrangularé, enterraré vivos a estos infames herejes, rasgaré los estómagos y vientres de sus mujeres y machacaré la cabeza de sus infantes contra la pared para poder aniquilar su execrable raza, que cuando lo mismo no pueda ser hecho abiertamente, yo secretamente usaré la copa del veneno, la cuerda de la estrangulación, el acero de la daga, el plomo de la bala, sin importar el honor, rango, dignidad o autoridad de las personas. Ese es uno de los votos, porque son muchos los votos que ellos tienen. Hermanos, mire, pero, o sea, yo esto no lo estoy sacando de la religión. Es más, mucha de la información que aquí estamos mirando está en la misma enciclopedia católica. Y dicen que los libros que ellos tienen ocultos pueden ser kilómetros y kilómetros. Pero decía que gracias al Señor, la palabra del Señor, el espíritu de profecía habló de estos hombres. Yo voy a necesitar el sonido. ¿Me lo pueden prestar un momento, por favor? Porque lo que les voy a mostrar a continuación, ¿no será que nos alcanza desde allá? Yo creo que sí.